nuevamente los estadistas y economistas, sobre todo de un medio periodístico en nuestro país, que es Financiero Bloomberg, el cual habló justamente de que en junio México iba a tener un superávit aproximado de 1.500 millones de dólares, en el cual pues prácticamente se equivocaron nuevamente y fue algo más positivo, que fue justamente en el mes de junio aproximadamente a 5.547 millones de dólares, contrario a lo que establecía este mecanismo o establecía este medio de que la economía iba a estar mucho más abajo. Y hay que destacar algo muy importante, que básicamente este antecedente es el más alto desde enero del año 1993, justamente desde del que se tiene en estadísticas en línea. Ahora, ¿a qué se debe principalmente este tipo de cosas? Y ahora, primero destacar algo muy importante, muchos se preguntarán qué se refiere al superávit. Pues es básicamente a la diferencia positiva entre las ganancias sobre los gastos. Así de sencillo, es básicamente como lo que tuviste a favor, lo que terminaste ganando. Pero ¿esto a qué se debe? En este momento se habla de precisamente a la reapertura de la economía de Estados Unidos y reapertura también interna en el caso de México, donde bueno, ya se están empezando a establecer, a reabrir la economía, lo cual genera pues de alguna forma algo positivo para que de nuevo el consumo tanto interno como externo termine reactivándose y de esa forma el flujo económico siga de forma normal. Pues ahora, también, ¿qué es lo que podemos mencionar aparte de esto para no enredárselas tanto y no se confunda? Pues vamos a leer uno de los párrafos, sobre todo creo que es el más rápido y más sencillo de entender. Y bueno, empecemos con él. El saldo a favor fue resultado de las exportaciones por 33.076.5 millones de dólares, una baja de 12.8, e importaciones por 27.529.8 millones de dólares, un descenso de 22.2% a tasas anuales. Ahora, aunque sí hubo decremento, justamente a lo que se está debiendo esto es precisamente a que en ese tiempo, de todos modos, la economía no es que ya va totalmente hacia arriba, no, sino que es una recuperación. El hecho de que exista una recuperación no quiere decir que ya estamos fuera del hoyo, no, sino que básicamente es un punto positivo para empezar una recuperación. Lo que podemos decir en general de esto es precisamente que por ahora, a pesar de que los grandes estadistas por parte de algunos medios periodísticos que establecían caídas incluso superiores, incluso podemos entenderlos de la parte de que varios medios de comunicación, sobre todo de la parte económica, establecían que las remesas iban a caer drásticamente y resultaron que no terminaron cayendo y terminaron siendo históricas. Luego, posteriormente vino esto de que muchos estadistas establecían que en junio iba a haber un superávit de aproximadamente 1.500 millones de dólares y se equivocaron nuevamente, pero con una cantidad bastante grande o de gran diferencia, como fue justamente a más de 5.000 millones de dólares. Entonces ahí vamos justamente bastante bien y creo que la recuperación económica va a ser paulatina, eso es más que obvio, no va a ser tan acelerada, pero tampoco vamos a terminar como muchos medios quieren plantearlo o como muchos bancos quieren plantearlo. No porque ellos sean, como les suelen decir muchas personas que son chayoteros, no, sino que ellos basan mucho su opinión en estadísticas, en básicamente análisis, pero el problema con los análisis y estadísticas de los datos, de grandes bancos de datos, lo que hacen es precisamente darte cierta certidumbre o cierta certeza de una posibilidad de hecho, pero bajo la condición exacta de que se cumplan todos los factores que se consideraron en esa estadística. Si alguno de ellos llega a variar, entonces prácticamente todo puede desplomarse o puede haber una pequeña diferencia, una pequeña modificación, pero les digo, la estadística y en ocasiones las predicciones que se hacen son basadas en esto y no siempre existe posibilidad de que se cumpla. En este caso ocurrió justamente esto y bueno, es una excelente noticia. Tampoco, ojo, esto no quiere decir que ya salimos del hoyo, les vuelvo a repetir, significa justamente de que vamos progresando paulatinamente y lo estamos haciendo un poco mejor de lo que planteaban algunos estadistas. Aquí lo que se tiene que mencionar es cómo vamos a proseguir con esto, cómo es que justamente la economía se va a reactivar, también por parte de que México tenga acceso ya a la vacuna, bueno, que llegue a tener acceso, porque se menciona que le iba a tener justamente este año, y bueno, recordemos que aunque la tenga en este año, hay un proceso en el cual se tiene que hacer pues seguimiento, se tiene que dar un patrón para repartir este tipo de cosas. Hay varios aspectos y eso terminará incrementando el tiempo para que la vacuna llegue y eso podría afectar un poco los valores de crecimiento de nuestro país. Aún así, incluso hemos visto en este momento por parte de las estadísticas que ha mencionado Gatell, de que vamos a la baja en el punto de que la velocidad de la pandemia va bajando continuamente, pero ojo, eso no quiere decir que podemos llegar a tener pues algunos incrementos por el hecho que las personas están dejando de lado pues
por cierto respeto por lo que mencionó Gatell de pues toma tu sana distancia, trata de quedarte en casa, usar cubrebocas, etc. Ese tipo de cosas puede afectar un poco la economía, así que tampoco hay que estar muy felices, pero por lo menos este es buen indicador. No va a decir que es el principal para que ya sabemos que todo esto va a salir de problemas, pero le repito, los estadistas no es que siempre utilicen, o los economistas no es que siempre utilicen los datos para atacar un gobierno, no, sino que siempre su estadística o siempre utilizan la estadística como medio para dar una opinión que, bueno, esté basada en hechos y esté fundamentada. El problema es que eso, la estadística, siempre tiene grado de error. Siempre cuando un factor es pues diferente al que se planteó en estadística, pues al final termina afectando bastante. Entonces ahí creo que precisamente por eso muchos estadistas son muy pesimistas, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Creo que la mejor forma de determinar si algo se está haciendo bien o está haciendo mal no es solamente en base a una estadística, sino en base a un hecho que ya nosotros podemos cuantificar y que podemos ver. Entonces no me queda nada más que decir, que es una excelente noticia. La nota se la dejo en la descripción. Sí hay valores que incluso ustedes van a ver que fueron a la baja, como por ejemplo en el caso de los combustibles fósiles, en los cuales pues sí hubo una caída bastante drástica. Incluso ellos saben precisamente que durante un periodo de tiempo los mismos combustibles llegaron a -0, entonces ahí sí hubo una drástica caída. Además de en el tema de vehículos, que hubo una caída aproximadamente de 500 y tantos por ciento. Y bueno, creo que en este momento, a pesar de que ya existe una reactivación por parte del tema de los combustibles, que bueno, y es en el caso de México, creo que el valor del barril se encuentra aproximadamente en 38, 37 dólares, si no recuerdo, no recuerdo que está muy bien la cantidad. En el caso del tema automotriz, la economía en esa área ya se está recuperando, no tan rápido, pero bueno, va paulatinamente creciendo, nuevamente se va estabilizando, vamos a decirlo así. Y bueno, aunque hay indicadores que pues las cosas todavía se ven complicadas, pues esto es uno de los que determina que pues no va a ser tan grave o tan duro el golpe. Y bueno, creo que si esto les agradó en general, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nos veremos bastante bien en otra próxima nota. Muchas gracias por ver esto.